En el siguiente video tutorial veremos cómo podemos procesar una imagen que subimos a través de un formulario o una aplicación de control para que podamos modificar su tamaño. De forma nativa no tenemos ninguna macro que nos permita modificar el tamaño de una imagen. Ahora bien, de todas formas podemos resolver esto utilizando una librería externa. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo en una aplicación de formulario vamos a poder subir una imagen, cambiarle su nombre, cambiarle las dimensiones y también marcarla como procesada en nuestra base de datos. Veamos el ejemplo práctico. Comenzaremos buscando la librería externa que vamos a usar para la reducción de las imágenes. Para ello vamos a ir directamente a Google, Resize Image Class, PHP, ejecutamos, podemos ver que es el primer resultado, es un repositorio de GitHub. Aquí tenemos el ejemplo de cómo usar directamente esta librería, procedemos a descargarla. El siguiente punto será crear esta librería externa dentro de Scriptcase. Para ello vamos a ir a herramientas, librerías externas, vamos a ir hasta abajo de todo, crear una nueva librería. En este caso la puedo utilizar a nivel público o proyecto, la voy a crear como pública. Le pondré el nombre que tiene la misma librería, Resize Image, con la R y la I en mayúsculas. Creamos la librería. Y aquí ya tenemos la librería. Vamos a editarla. Y ahora vamos a subir la librería. Vamos a hacer un upload. Voy a seleccionar el archivo o directamente arrastrar el archivo PHP que tiene la librería, Resize Image. Ok. Y aquí ya podemos ver el contenido de estas funciones de PHP. Presionamos guardar. Cerramos. Ahora sí, vamos a activar la librería. Haciendo un clic podemos ver que aparece un tilde de color verde, es decir que esta librería ya está activa para el proyecto. Y ahora vamos a ver cómo la vamos a utilizar dentro de nuestro formulario. Ahora veamos cómo funciona la aplicación. Tenemos un formulario donde tengo una imagen, vemos aquí el nombre de la imagen, el tamaño y si la imagen fue procesada. Si damos de alta una nueva imagen, un nuevo registro, voy a seleccionar una imagen grande. Aquí puedo ver la imagen de una BMW K1600. Vemos el nombre de la imagen y cuando presionemos agregar directamente observamos que la imagen se redujo a un tamaño de 800 por 600 de forma proporcional. Le hemos cambiado el nombre a la imagen y también guardamos el tamaño de la imagen y que fue procesada. Ahora iremos viendo todas las funcionalidades y el código para poder hacer estas operaciones. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar de imagen, aquí la podemos ver esta imagen, hacemos un clic, vamos a cambiar a otra imagen, guardamos y repite el proceso, cambia nuevamente el nombre y actualiza los datos. Si quisiéramos borrar esa imagen directamente, guardar, se borra y también vemos que desapareció el de procesada y el de tamaño. Todos estos comportamientos vamos a analizarlos en detalle para aprender a utilizarlos. Dentro del entorno de desarrollo vamos a la aplicación y lo primero que vamos a ver es qué tipo de campos tenemos. Tengo un campo ID que va a ser el campo autoincremental, tengo un campo archivo donde vamos a ponerlo como imagen, nombre de archivo. De aquí hemos establecido, por ejemplo, la opción de incrementar el nombre del archivo, las extensiones permitidas. Vamos a poder subir tanto archivos JPG hasta 2 megas como PNG hasta 2 megas de tamaño. También activamos la opción de eliminar archivos para que me permita cuando borremos un archivo lo elimine. Y de esta manera tenemos configurado el primer campo. El campo detalle es un campo informativo. El campo tamaño, aquí lo tenemos como archivo 1-tamaño, para poner el tamaño en bytes de lo que ocupa esta imagen. Como podemos ver, es un campo etiqueta, dado que el usuario no debe poder modificarlo. Y luego también tenemos un campo del tipo checkbox para saber si la imagen fue procesada. De esta manera, cuando nosotros ya alteremos o modificamos una imagen, vamos a marcarla como procesada dentro de nuestro sistema.
Ahora comencemos a analizar qué pasa cuando insertamos un nuevo registro. En este caso vamos a ir al evento After Insert, es decir, después que se produce la inserción, y vamos a mirar este código. Lo primero que voy a hacer es hacer el uso de esa librería externa con la macro scIncludeLibrary sys, porque es una librería pública. Este es el nombre de la librería, resize image, y este es el archivo PHP que debemos cargar, resizeimage.php. Con esto ya nos aseguramos que la librería externa fue cargada. Seguimos avanzando. Voy a definir un par de variables, una de ellas, por ejemplo, para establecer el ancho y el alto. Recordemos que estos son proporcionales. Aquí podemos poner a qué tamaño queremos reducir nuestras imágenes. Lo siguiente que voy a verificar es que archivo 1, que es el campo que tiene el nombre de la imagen, sea distinto de vacío y que la imagen procesada esté en vacío. En ese caso voy a obtener la ruta absoluta donde se encuentra el archivo. Para obtener la ruta absoluta vamos a usar este pequeño truco que va a ser reemplazar de la variable interna de script-key thisinit_path_doc el valor de doc por img, y de esta manera vamos a tener la ruta absoluta donde se encuentra la imagen en nuestro servidor. Tengo una variable para la ruta y otra variable para ruta archivo, que corresponde a la ruta más el archivo. Seguimos viendo las opciones que tenemos y tengo que obtener ahora la extensión del archivo, porque esto me lo va a requerir la librería. Entonces, para poder obtener la extensión hay una forma muy simple, que es utilizar la función interna de PHP path_info. Le pasaré la ruta completa, o sea, la ruta absoluta donde se encuentra el archivo, y le pedimos que nos devuelva el path_info extension. De esta manera tendremos, por ejemplo, en el caso de ser un archivo JPG, la extensión JPG. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar el nuevo nombre, es decir, para que las imágenes, independientemente cómo las subamos, las vamos a llamar de la siguiente manera. Vamos a poner un IMG y un valor generado de forma único, con la función de PHP UniqueID, más la extensión. De esta manera ya tenemos en esta variable el nuevo nombre. Ahora sí vamos a empezar a hacer el uso de la función de la librería externa. Para ello voy a poner una variable log_resize y hago un new resizeImage donde le pasamos la ruta completa con el nombre de archivo, que lo tenemos en log_ruta_archivo. Luego, por el método resize_to le decimos a qué ancho y alto queremos generar esa imagen, y por último usamos el método saveImage para poder guardar el archivo a un tamaño, o sea, después de este ajuste de tamaño le decimos que lo queremos guardar en una compresión del 100% y le pasaremos la ruta del archivo. Con esto ya generamos la nueva imagen modificada. Lo que voy a hacer ahora es obtener cuánto es el tamaño en bytes de esta nueva imagen. Con el file size obtengo el tamaño de la imagen y ahora sí actualizo en la tabla de archivos que la imagen fue procesada, el tamaño del archivo, y por último actualizo los campos. Archivo tamaño es el tamaño que obtuvimos, y imagen procesada igual a 1. Estas opciones que vamos a ver aquí abajo es para que de forma automática, cuando se termine del proceso de actualizar, se pueda actualizar la imagen en el mismo formulario. Para hacer eso voy a tener que hacerlo por medio de JavaScript. Entonces voy a tener un enlace para la imagen, donde voy a tener aquí el path_image, que esto es una variable interna de script_case, y también tendré el nombre del archivo nuevo, y aquí podemos ver que voy a llamar a una función de JavaScript que se denomina actualizar, que le pasaremos los siguientes parámetros. Tengo que pasarle el archivo y el enlace. Luego llamo a esa función directamente de JavaScript. La función de actualizar la vamos a tener dentro de las funciones de los métodos de JavaScript, y aquí tengo mi función de actualizar. Básicamente lo que vamos a hacer es identificar por medio, en este caso de jQuery, el campo que tenemos o el div que tenemos, que se llama txt ajax img archivo 1, y le vamos a introducir el nombre que observamos que lo recibimos por parámetro, el nombre y el enlace. Y también vamos a actualizar las propiedades del enlace, todo utilizando jQuery.
Por último, lo que hacemos es añadimos una función de Document Ready Function para que esa imagen ese enlace quede añadido a la imagen. Repito, estas opciones que he puesto en JavaScript son opcionales. Esto si queremos que se refresque automáticamente la imagen. Si no, simplemente cuando cambiemos de imágenes o presionemos el botón de refrescar, se actualizarían los datos. Prosiguiendo con el ejemplo, ahora veremos qué es lo que pasa cuando actualicemos. Para ello vamos a ir al evento onAfterUpdate. Aquí es ligeramente distinto, pero vamos a ver todo lo que hacemos. En primer lugar, incluimos las librerías externas. Ahora vamos a utilizar la macro scChanged para saber si el archivo ha sido cambiado y si es distinto de vacío. Esto significa que hemos subido una nueva imagen. Y aquí vamos a obtener otra vez la ruta, el ancho y el alto, el nombre del archivo. Vemos que la imagen la ponemos como procesada en 0, la ruta del archivo como hicimos anteriormente. Tengo la ruta absoluta hacia el archivo. Y ahora hacemos lo mismo, hacemos la llamada, volvemos a cambiar el tamaño de la imagen, la guardamos, obtenemos su tamaño en bytes y actualizamos, en este caso, los campos de imagen procesada, archivo tamaño y el nombre del archivo con el nuevo lugar. Por último, hacemos el cambio también en JavaScript, como lo hicimos en el anterior evento, para que se actualice y se refresque la página. En el caso que el archivo esté vacío, que hayamos quitado la imagen, lo que vamos a hacer aquí es actualizar la tabla donde le vamos a poner que el tamaño y procesada estén en vacío. Y para terminar ya este ejemplo, lo que vamos a hacer que en el evento onBeforeDelete nos aseguremos de eliminar el archivo físico. Para ello volvemos a obtener la ruta absoluta hasta donde se encuentra nuestra imagen y vamos a verificar que si el archivo existe, que haga por medio de PHP un link, lo elimine directamente para que no nos queden archivos pendientes en nuestro servidor. Eso es todo lo necesario para poder tener una aplicación que nos permita subir imágenes a un formulario y modificar su tamaño.